Bendecido día, el día de hoy voy a dar una videoconferencia sobre la propiedad y formas de adquirir la propiedad. Encontramos que hay cuatro formas, las cuales serían propiedad por ocupación, de la posesión, de la usucapión y de la accesión. Mi nombre es Luis Armando Hernández Cardona, soy estudiante de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, con sede en Mazatenango. Mi número de carnet es el 0508-24-24022 y sin más que agregar, continuamos. Para poder profundizar sobre las formas de adquirir la propiedad, necesitamos definir qué es la propiedad, por lo cual recurriremos a los siguientes artículos. Estas son algunas definiciones legales sobre la propiedad. Número 1. El artículo 464 de nuestro Código Civil establece lo siguiente. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 39, establece lo siguiente. Garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana, estableciendo que cada individuo tiene la libertad de disponer de sus bienes de acuerdo con la ley. Seguidamente encontramos en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, número 1, toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes excepto mediante el pago de indemnización justa por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. Número 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre deben ser prohibidas por la ley. Aquí podemos apreciar algo muy importante. Establecemos que la propiedad es un derecho inherente a la persona humana. Sin embargo, también en el artículo 21, en el inciso 2, dice que ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa. Eso es algo que veremos en las siguientes diapositivas. Artículo 17. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Consagra el derecho a la propiedad tanto individual como colectiva. En el Código de Bustamante encontramos lo siguiente. En el capítulo 2 se hace referencia a la propiedad de la familia, así como la propiedad intelectual, como por ejemplo obras de arte y libros. Y luego una definición de Vladimir Aguilar Guerra, que dice lo siguiente. Podemos afirmar que el derecho de propiedad es uno de los pilares o ejes fundamentales del ordenamiento jurídico. Su importancia y trascendencia excede del marco propio del derecho para incidir en campos esenciales de la vida social como son la economía o la configuración política de un país. Ese fragmento es extraído de su libro Derechos Reales en las páginas 252 y 253. Dándole seguimiento al artículo anterior sobre la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su inciso 2, encontramos sobre la expropiación forzosa y tenemos las siguientes definiciones. En el artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala encontramos que la propiedad privada es un derecho humano. Sin embargo, seguidamente en el artículo 40 encontramos lo siguiente. En casos concretos, la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público debidamente comprobadas. ¿Qué quiere decir eso? De que aunque la propiedad es algo que protege la ley, también puede ser expropiado uno de su propiedad si es algo a beneficio social, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que el beneficio social está por encima del interés privado. Y tenemos una definición sobre expropiación forzosa en el artículo 467 del Código Civil. La propiedad puede ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público, previa indemnización determinada de conformidad con la ley de la materia. Nuevamente seguimos viendo que para poder dar seguimiento a un proceso de expropiación, la persona a la que se le va a quitar su propiedad, pues debe ser indemnizada de manera justa. Y la ley de expropiación en su decreto 529 nos establece lo siguiente.
que por causa de utilidad o necesidad públicas por interés social pueden ser objeto de expropiación toda clase de bienes, estén o no en el comercio. Y también encontramos una definición siempre de Vladimir Guerra que establece lo siguiente. La propiedad viene considerada esencialmente como un derecho público subjetivo, un derecho que se ostenta frente al Estado o, en general, frente a los poderes públicos, que viene obligado a respetar su contenido, que solo por ley puede limitarlo y que únicamente puede imponer su sacrificio individual mediando causa de utilidad pública o interés social y siempre previo pago de la pertinente indemnización a través del Instituto de la Expropiación. Nuevamente, lo que hemos estado desarrollando, ¿verdad? Que la expropiación es posible, pero para poder continuar con un proceso de expropiación, la persona a la que se le va a ser expropiado el derecho debe ser indemnizada de manera justa. Aquí encontramos una de las una de las razones por la que algo puede ser expropiado. Y para eso vamos a establecer lo siguiente, bienes de interés histórico y artístico. El artículo 472 del Código Civil establece lo siguiente, las cosas de propiedad privada, inmuebles y muebles declaradas como objeto de interés artístico, histórico o arqueológico están sometidas a leyes especiales. Una ley especial podría ser el decreto 529 que habla sobre la expropiación, ¿verdad? El artículo 60 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en su denominación Patrimonio Cultural, establece lo siguiente. Forman el patrimonio cultural de la nación los bienes y valores paleontológicos, arqueológicos, históricos y artísticos del país y están bajo la protección del Estado. Se prohíbe su enajenación, exportación o alteración, salvo los casos que determine la ley. Y en la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, su decreto 26-97 nos establece lo siguiente. Los monumentos, obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementales o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. Ahí podremos encontrar lo que es una definición, ¿verdad?, sobre los monumentos y los bienes de interés histórico y artísticos del Estado. Ahora pasaremos a otra parte importante de la propiedad que se denomina de las limitaciones de la propiedad. En el artículo 473 del Código Civil encontramos lo siguiente, subsuelo y sobresuelo. La propiedad del predio se extiende al subsuelo y al sobresuelo hasta donde sea útil al propietario, salvo disposiciones de leyes especiales. El artículo 478 nos establece lo siguiente, servidumbres establecidas. Las servidumbres establecidas por utilidad pública o comunal respecto de construcciones o plantaciones para mantener expedita la navegación de los ríos o la construcción o separación de las vías públicas o para las demás obras comunales de esta clase se determinan y resuelven por leyes y reglamentos especiales y a falta de estos por las reglas establecidas en este código. En el artículo 752 del Código Civil también nos establece algo más sobre la servidumbre y dice, y establece lo siguiente, servidumbre es el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño o para utilidad pública o comunal. Sin embargo, el propietario de dos fincas puede gravar una de ellas con servidumbre en beneficio de la otra. El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante y el que la sufre, predio sirviente. Que nos establece lo siguiente, de que por ejemplo yo puedo tener dos propiedades, dos fincas y puedo grabar, sí pues, la palabra correcta sería grabar. Puedo grabar servidumbre sobre una finca en favor de la otra y la servidumbre y la finca que salga favorecida pasará a llamarse predio dominante y la finca que tiene su respectivo gravamen, predio sirviente. El artículo 481 del Código Civil establece
Siembra de árboles cerca de heredad ajena. No se debe plantar árboles cerca de una heredad ajena, sino a distancia no menor de 3 metros de la línea divisoria. Si la plantación se hace de árboles grandes y de 1 metro, si la plantación es de arbustos o árboles pequeños, que nos establece lo siguiente, que podemos plantar árboles pequeños o arbustos a 1 metro, pero si es un árbol grande, debemos dejar un espacio de aproximadamente 3 metros sobre la línea divisoria. El artículo 482 del Código Civil establece lo siguiente. El siguiente artículo, el 482 del Código Civil, establece lo siguiente. Derecho de exigir que se arranquen los árboles. Todo propietario puede pedir que se arranquen los árboles que existan a mayor distancia de la señalada en el artículo que precede, si por la extensión de sus raíces amenazaren la seguridad de sus construcciones. En el artículo 483 encontramos lo siguiente, siempre en el Código Civil. Ramas que se caen sobre propiedad vecina. Si las ramas de los árboles se extienden sobre alguna heredad, jardines o patios vecinos, el dueño de estos tendrá derecho a reclamar que se corten en cuanto se extiendan sobre sus propiedades. Bueno, pues en palabras sencillas, la mejor forma de ejemplificar el artículo 483 sería la siguiente. Tenemos un árbol en nuestro terreno, pero este árbol es muy grande y sus ramas y hojas sobrepasan los límites de nuestra propiedad y llegan hasta las propiedades del vecino. Pues si nuestras ramas o las hojas llegan a caer sobre la propiedad del vecino, el vecino está en su derecho de exigirnos que limpiemos el desorden, ¿verdad? O las ramas que hayan caído, las hojas que hayan sido botadas, para que no, para, para fomentar la sana convivencia, ¿verdad? Y respetar siempre, así como no nos gustaría que sobrepasen nuestro dominio en un terreno, no debemos sobrepasar el dominio de otras personas. Es una forma bonita de ejemplificar el dicho que dice, el respeto al derecho ajeno es la paz. Teniendo una definición o concepto sobre la propiedad, pues es hora de adentrarnos a las formas de adquirir la propiedad. Y es que hay dos formas. Está la forma derivada y la forma original o las originarias, ¿verdad? Que entre las 4 formas originarias encontramos la ocupación, la acepción, la usucapión y de la posesión. Entonces, ahorita estaremos hablando sobre la ocupación y seguidamente estaremos profundizando sobre las demás formas derivadas, originales, perdón, de adquirir la propiedad. Cuando hablamos de la propiedad por ocupación, debemos ir a nuestro artículo 589 del Código Civil, el cual establece lo siguiente: las cosas muebles o semovientes que no pertenecen a ninguno pueden adquirirse por ocupación, de conformidad con lo dispuesto en leyes especiales. El artículo 590 establece lo siguiente: los inmuebles no pueden adquirirse por ocupación. Los que no estén reducidos a propiedad particular pertenecen a la nación. Cuando, cuando entonces estamos hablando sobre la propiedad por ocupación, encontramos que esto solo puede ser sobre objetos muebles, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy caminando en la calle y encuentro esta tijera tirada, ¿verdad? Que no tiene dueño aparente o el dueño es desconocido, puedo yo tomarla y que sea mía por ocupación, ¿verdad? Porque pues está tirada sobre la calle y no hay dueño aparente. En cambio, sobre los inmuebles, el artículo 590 establece que si un inmueble, o sea, una propiedad o una finca, no tiene dueño, en automático esta llega a ser del Estado. Entonces, no podemos adueñarnos de alguna casa abandonada, de algún predio, de algún terreno, solo porque en teoría no tiene dueño. Si no tiene dueño aparente o no hay dueño, pues entonces pasa a ser de dominio del Estado.
En el artículo 591 nos establece lo siguiente: muebles que pueden ser objeto de ocupación. Pueden ser objetos de ocupación las piedras, conchas y otras sustancias que se encuentran en las riberas del mar, de los ríos y arroyos de uso público y que no presentan señales de dominio anterior. También pueden ser objeto de ocupación las cosas cuya propiedad abandona voluntariamente su dueño. Como una notita, he decidido agregar que la ocupación es la toma de posesión de una cosa corporal que carece de dueño, con ánimo expreso de incorporarla al patrimonio propio. Siendo con el ejemplo de la tijera, si yo veo que la tijera está tirada, no tiene dueño, vengo yo, la tomo, la estoy tomando con fines de que esto sea patrimonio mío, sea de mi propiedad, ya que en apariencia no tiene dueño alguno. Ok, pero si entonces la ocupación no nos sirve para adueñarnos, entre comillas, ¿verdad? De las cosas, de los bienes inmuebles, entonces, ¿para qué es que nos sirven? Pues bueno, en el artículo 596 encontramos lo que vendrían siendo los bienes mostrencos. El que encontrare un mueble o semoviente, al parecer extraviado y cuyo dueño se ignore, deberá presentarlo a la autoridad municipal. Entiéndase, el alcalde más próxima al lugar donde hubiera tenido lugar el hallazgo. La autoridad que reciba el bien encontrado pondrá el hecho en conocimiento público, y si transcurrido el término fijado no se presentare persona que justifique su dominio, se procederá a su venta en pública subasta. Ok, entonces, por ejemplo, si yo encuentro una vaca, pero bueno, si las vacas normalmente, aunque estén pastoreando libres y no haya una persona que esté controlándolas, pues las vacas tienen sus respectivas marcas, ¿verdad? Pero si yo encuentro una vaca que está en estado salvaje, un ejemplo, ¿verdad? Es decir, que es casi imposible en la actualidad que eso llegase a suceder, pero por ejemplo es una vaca, ¿verdad? Vengo yo y encuentro la vaca, lo que yo debería hacer de forma correcta es llevarla a la autoridad municipal, o sea, el alcalde, ¿verdad? Llevar la vaca hacia allá para que el alcalde en su requisito de honorabilidad deba informar a la población, ¿verdad? Deba de hacer público el hallazgo y que si no hay persona que pueda eh, adjudicarse de una forma bien hecha, ¿verdad? No pueda demostrar que es el respectivo dueño de la vaca, pues entonces esta vaca deberá ser deberá ser vendida en subasta pública, ¿verdad? Y el artículo 597 establece: el dueño que recobre lo perdido o su precio está obligado al pago de los gastos y a abonar a quien lo halló el 10% del valor de la cosa o del producto de la venta. Ok, o sea, ¿qué quiere decir esto? De que, por ejemplo, si el dueño de la vaca aparece y reclama su animal, ¿verdad? Pues está obligado al pago de los gastos y a abonar a quien lo halló. En este caso, si yo encontré la vaca, si yo la llevé a la autoridad municipal, la persona que la encontró eh, el propietario deberá abonarme a mí el 10% del valor de la cosa o del producto de la venta. Y en el artículo 598 nos establece lo siguiente: la persona que hallare cosas perdidas y no las entregare a la autoridad, perderá su porción a favor de los fondos de justicia y quedará sujeta a la acción de daños y perjuicios que podrá deducir el propietario, y según las circunstancias a la sanción penal que corresponda. El procedimiento que la autoridad deberá seguir en el caso del hallazgo de cosas a que se refieren los 3 artículos anteriores será señalado con la Ley Especial de Bienes Mostrencos. Entonces, bueno, si yo fuera una persona correcta, yo entrego eso a la autoridad, pero ¿qué pasa si en caso contrario yo fuera una persona que solo piensa, una persona egoísta que solo piensa en su bienestar y vengo yo y digo, no, esto me lo encontré tirado, es mío, ¿verdad? Pues no, nos podría representar acciones penales en nuestra contra. Entonces lo mejor es hacer acciones conforme lo establecido en las leyes, ¿verdad? Si encontramos algo que no es nuestro, pues devolverlo a las autoridades correspondientes.
Y el artículo 599 establece lo siguiente: no se presumen abandonadas por sus dueños las cosas que los navegantes en el agua y en el aire arrojen para aligerar la nave, ni los despojos provenientes del siniestro. Tampoco se presumirán abandonadas las cosas que, con el fin de salvarlas, sean sacadas a la vía pública o a otro lugar en caso de terremoto, incendio u otro siniestro. Pues el artículo 599 nos establece que no podemos decir, este microondas estaba en la calle. Si las personas sacaron ese microondas a la vía pública porque lamentablemente ocurrió algún desastre natural, ¿verdad? Entiéndase, un terremoto, ocurrió un terremoto y hay probabilidades de que la pared se caiga. Entonces la persona saca sus pertenencias a la vía pública, ¿verdad? Por ejemplo, un microondas, y venga yo y diga, es que este microondas estaba en la vía pública, es mío ahora. No, es una acción indebida. Algo importante es que los bienes mostrencos, para poder ser de nuestra propiedad, deben cumplir 4 requisitos. Número 1, ser bienes muebles. Número 2, no tener dueño conocido. Número 3, estar perdidos o abandonados. Si cumplen esta serie de requisitos, pues podremos reclamar nuestro dominio sobre la cosa material. Ok, dejando en claro lo anterior, pues entraremos a hablar sobre la propiedad por posesión. Y de la propiedad por posesión podemos establecer lo siguiente. Ahí ya entran los bienes inmuebles, no tienen dueño conocido o están abandonados. Entonces procederemos a la siguiente diapositiva. Para tener una definición sobre esta forma de adquirir la propiedad, el Código Civil nos establece lo siguiente. En su artículo 612, concepto de la posesión. Es poseedor el que ejerce sobre un bien todas o algunas de las facultades inherentes al dominio. El artículo 603 establece lo siguiente. Posesión temporal. El poseedor temporal en virtud de un derecho es poseedor inmediato, correspondiendo la posesión mediata a quien le confirió tal derecho. El artículo 614 establece lo siguiente: casos en que no hay posesión. No es poseedor quien ejerce el poder sobre la cosa en virtud de la situación de dependencia en que se encuentra respecto del propietario de la misma y la retiene en provecho de éste en cumplimiento de las instrucciones que de él ha recibido. El artículo 615 establece que tampoco es poseedor el que tiene la cosa o disfruta del derecho por actos meramente facultativos o de simple tolerancia, concedidos o permitidos por el propietario. Ok, esto establece que no va a ser de nosotros una propiedad o un inmueble solo por el hecho de tenerla, si la cosa o el inmueble tiene dueño, ¿verdad? No es nada más de que yo diga, esto estaba ahí, ahora es mío. ¿Por qué? Porque yo lo tengo en mis manos. No. Si tiene dueño o si el dueño me lo prestó, no puedo yo alegar que es mío ahora solo por la posesión, porque puede que el dueño, el verdadero dueño, tan solo me lo haya prestado y yo esté pudiendo utilizarlo, siempre y cuando deba devolverlo y no quedármelo por meramente posesión, ¿verdad? Bienes objetos de la posesión. Establece lo siguiente: solo pueden ser objeto de posesión los bienes corporales y los derechos que sean susceptibles de apropiación. La posesión de los derechos se rige por las mismas disposiciones que regulan la de las cosas corporales. El artículo 617 establece lo siguiente: la posesión presume la propiedad. La posesión da al que la tiene la presunción de propietario, mientras no se pruebe lo contrario. Solo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa poseída puede producir el dominio por usucapión. Anteriormente, habían tierras que no tenían dueño, ¿verdad? Anteriormente, cosa anterior a nuestra legislación actual, ¿verdad? Entonces, antes las personas podían decir que la finca, que el terreno era de ellos, si ellos estaban sobre la propiedad, ¿verdad? En cambio, ahora no podemos decir, esto es mío. ¿Por qué? Porque no hay dueño. ¿Por qué? Porque ahora en artículos anteriores hemos leído que si algo no es de nadie, no tiene dueño, pasa a ser dominio del Estado. Y tenemos otros artículos siguientes, ¿verdad? Que
que nos dan mayor información sobre la posesión. Ok, entonces, ya terminando de hablar sobre la posesión, vamos a estar a punto de entrar a la usucapión. ¿Pero es acaso la posesión solo la base de la usucapión? Pues bueno, para responder esa pregunta deberemos leer el texto siguiente, que establece lo siguiente. Es evidente que la base es la posesión regulada en el artículo 612 del Código Civil, de manera que la usucapión es tan solo un efecto de la posesión unida a otros elementos, como lo establece el artículo 620, o presupuestos. La posesión ad usucapionem será así solo una de las posibles clases de la posesión. ¿Qué quiere darnos a entender esto? De que no solo por poseerlo, eso ya es parte de la usucapión, sino que podemos encontrar distintas formas de poder adquirir la propiedad por usucapión y no teniendo que ser forzosamente la posesión uno de los pasos a seguir. El artículo 620 establece condiciones para la usucapión. Para que la posesión produzca el dominio se necesita que esté fundada en justo título, adquirida de buena fe, de manera continua, pública y pacífica y por el tiempo señalado en la ley. El artículo 21 ya nos viene a dar la información sobre qué es el justo título y establece lo siguiente. Es justo título para la usucapión el que siendo traslativo de dominio tiene alguna circunstancia que lo hace ineficaz para verificar por sí solo la enajenación. La buena fe es el artículo 622 y establece que la buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona de quien recibió la cosa era dueña de ella y podría transmitir su dominio. El artículo 623 establece la presunción de buena fe y es lo siguiente. La buena fe dura mientras las circunstancias permiten al poseedor presumir que posee legítimamente o hasta que es citado en juicio. Entonces, teniendo en cuenta que la posesión puede ser una base de la usucapión, vamos a entrar al siguiente tema, el cual se denomina de la propiedad por usucapión, que establece lo siguiente. ¿Qué es la usucapión? La usucapión, que en palabras latinas sería usu capio, que significa adquisición por el uso, denominada también prescripción adquisitiva, es la adquisición del dominio mediante la posesión continuada durante el tiempo determinado por la ley y el cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa. Según nuestro Código Civil, para poder adquirir una propiedad por usucapión, pues tenemos que tener el justo título, el cual sería buena fe, posesión continua, pública, pacífica y por un lapso de tiempo no menor a 10 años. Aquí encontramos unos artículos que nos hablan sobre la usucapión y en el artículo 642 nos establece lo siguiente. ¿Quiénes pueden adquirir por usucapión? Pueden adquirir la propiedad por usucapión todas las personas capaces para adquirir por cualquier otro título. En el artículo 643 establecemos que las cosas prescriptibles son susceptibles de prescripción todas las cosas que están en el comercio de los hombres. Cabe resaltar algo. La palabra prescripción se refiere a la pérdida o ganancia de un derecho por el plazo que se termina, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a encontrar más adelante en la accesión de que si de nuestra propiedad se nos desprendió alguna cuerda, ¿verdad? Alguna porción del terreno, nosotros tenemos 6 meses para ir a reclamarla al lugar donde haya ido a parar. Pero si nosotros no ejercemos nuestro derecho de poder reclamar nuestra propiedad, pues de forma prescripción adquisitiva, el dueño de la propiedad donde se adhirió la propiedad que de mi finca se lavó, ¿verdad? Palabras coloquiales, pues entonces él gana esa porción de terreno. Y eso lo veremos en la siguiente forma de adquirir la propiedad. Antes de poder comentarles sobre la forma de adquirir la propiedad de la accesión, me es importante recitar un artículo que pasé de diapositiva y es el artículo 646
que establece lo siguiente: la usucapión solo favorece al que posee a nombre propio. El que posee a nombre de otro no puede adquirir por prescripción la cosa poseída, a no ser que legalmente se haya mudado la causa de la posesión. Ejemplo, yo puedo rentarle la propiedad a alguna persona, o sea, yo puedo vivir en la propiedad alquilando, pagando una cantidad, ¿verdad? Pero no por el hecho de que yo tenga 10 años viviendo ahí, puedo, puedo adquirir esa propiedad, ¿verdad? No. Hay formas en las que sí, ¿verdad? Pero recordando que el artículo 646 establece que el que posee a nombre de otro no puede adquirir por prescripción. O sea, yo puedo poseer la propiedad, puedo estar utilizándola y todo, pero si está a nombre de otra persona, yo no puedo poder adquirirla o que sea o poseer título legítimo a mi nombre sobre esa propiedad. Ok, y entonces, ¿qué es la accesión? A lo cual recurriremos a su definición y es la siguiente. La propiedad de bienes da derecho por accesión a todo lo que ellos producen o se les une, incorpora, natural o artificialmente. La accesión se presenta cuando dos bienes de distintos propietarios se adhieren físicamente entre sí, con lo que conforma una unidad o un solo cuerpo, según cual lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y era lo que yo les comentaba en el ejemplo anterior. Si, por ejemplo, una parte de un terreno se desprende para unirse a otra, pues esa es una forma de accesión, ¿verdad? De adquirir la propiedad de forma por accesión, porque pues se está adquiriendo. ¿Qué quiere decir esto? Que pasa a ser propiedad de la otra de forma accesoria, ¿verdad? Y según nuestro Código Civil encontramos en los siguientes artículos definiciones sobre la accesión. En el artículo 655, frutos naturales y civiles, podemos establecer lo siguiente. Los frutos naturales y civiles pertenecen al propietario de la cosa que los produce. En el artículo 656 establece que son frutos naturales las producciones espontáneas de la tierra, las crías de los animales y demás productos que se obtengan con o sin la industria del hombre. El 657 establece que no se conceptúan frutos naturales, sino los que están manifiestos, producidos o nacidos. Respecto de los animales, basta que estén en el vientre de la madre. La cría de los animales pertenece exclusivamente al dueño de la hembra, salvo que ahí debemos agregar la palabra contrato, ¿verdad? Salvo contrato, que haya estipulación contraria. O sea, si no hay estipulación contraria, se deberá adecuarse a lo que dice el artículo 657. Y el artículo 658 establece que la accesión por incorporación a bienes inmuebles, lo que se une o se incorpora a una cosa, pertenece al propietario de esta, de conformidad con las disposiciones siguientes, que son los siguientes artículos, ¿verdad? El 659 y sucesivamente. Vamos a saltarnos esos artículos porque los vamos a citar más adelante, con ejemplos sobre la accesión según los distintos casos planteados o los distintos presupuestos planteados en los respectivos artículos. Aquí hay más artículos que nos dan una guía o nos ayudan a saber cómo, cómo se hacen las cosas, ¿verdad? Según lo establecido. Si tenemos derechos a nuestro favor o hemos perdido derechos, ¿verdad? Pero ahorita nos concentraremos en los siguientes presupuestos. Hay 4 formas de accesión de inmueble a inmueble. Encontramos la primera, que es por avulsión. Y en el artículo 676 encontramos el presupuesto. Avulsión. Cuando la corriente de un arroyo, torrente o río segrega de su ribera una porción conocida de terreno y la transporta a las heredades fronteras o a las inferiores, el dueño de la finca que orillaba la ribera segregada conserva la propiedad de la porción de terreno incorporado, pero si dentro del término de 6 meses no ejercitare su derecho, lo perderá en favor del dueño del terreno al que se hubiera agregado la porción arrancada. Y era lo que yo les hablaba con anterioridad, de que hay derechos prescriptivos, ¿verdad? En este caso, la persona si no reclama la parte de la propiedad que se fue por las corrientes del río, ¿verdad? Por ejemplo, Juan tiene su finca río arriba, Pedro tiene su finca río abajo. Si a Juan por las fuertes correntadas, ¿verdad? Logra
quitarle el río 2 cuerdas de terreno y se las agrega a Pedro, Juan tiene 6 meses para poder reclamar esas 2 cuerdas de terreno. Caso contrario, pues Pedro pasará a adquirir la propiedad, adquirir esas 2 cuerdas, ¿verdad? Por la aluvión del terreno y pues que en palabras sencillas es que se le agregó a su terreno de forma natural. Y para eso establecemos lo siguiente, la aluvión. Establece lo siguiente el artículo 679. Pertenece a los dueños de los terrenos confinantes con los arroyos, torrentes, ríos y lagos el acrecimiento que reciban paulatinamente por accesión o sedimentación de las aguas. Ok, en el caso de, por ejemplo, en el caso planteado con anterioridad, si por ejemplo, si a Juan se le van 2 cuerdas de terreno, él estaría perdiendo, obviamente, pues por avulsión. Y en el caso de Pedro, que se le incorporan las 2 cuerdas, él estaría ganando por aluvión. El siguiente presupuesto es sobre los cauces de los ríos. Y en el artículo 673 encontramos lo siguiente. Los cauces de los ríos que queden abandonados por variar naturalmente el curso de las aguas pertenecen a los dueños de los predios ribereños en toda la longitud respectiva. Si el cauce abandonado separaba heredades de distintos dueños, la nueva línea divisoria correrá equidistante de unas y otras. Ok, bueno, pues ya hablamos qué pasaría si el río se lleva una parte de una finca o de una propiedad. Pero qué pasa si donde el río pasaba antes, donde antes era su cauce, ya no pasa por ahí, sino que de forma natural cambió de cauce, ¿verdad? Pues entonces, si ese río pasaba con anterioridad sobre la finca de solo una persona, o sea, de ambos lados, pues ese antiguo cauce pasa a ser propiedad completamente del, del dueño de esas 2 propiedades. Pero entonces, ¿qué pasa si de un lado del antiguo río había una propiedad de Pedro y el otro lado era la propiedad de Juan? Pues entonces se deberá repartir ese cauce de forma igualitaria, ¿verdad? La mitad para una finca y la mitad para la otra. Y eso pasaría a ser la nueva línea divisoria entre ellos, ¿verdad? Y el siguiente presupuesto es formación de islas. En el artículo 678, que es formación de islas, encontramos el siguiente presupuesto. Las islas que, por sucesión acumulación de arrastres superiores, se van formando en las rías, pertenecen a los dueños de las márgenes u orillas más cercanas a cada una, o a las de ambas márgenes y la isla se hallasen en medio del río, dividiéndose entonces longitudinalmente por la mitad. Si una sola isla así formada distare de un margen más que de otra, será únicamente y por completo dueño suyo del de la margen más cercana. Ok, en el caso del puente Iztacapa, aquí en San Antonio, Suchitepeques, encontramos que se ven unas islas, ¿verdad? Que por ejemplo están a 3/4 del ancho completo del río. ¿Qué pasara si esa isla estuviera completamente a la mitad del río y estuviera ahí la porción de tierra, ¿verdad? Pues bueno, si estuviera exactamente a la mitad, esa isla deberá ser repartida de forma igualitaria entre los dueños de los 2 lados de las propiedades que están a los lados del río, ¿verdad? Pasará a dividirse de forma igualitaria. Pero si, por ejemplo, estuviera más cerca de la propiedad que está del lado derecho, pues entonces la isla pasará a ser parte completamente de la propiedad que se encuentra del lado derecho. Esa es una forma de accesión de inmueble a inmueble. Bueno, perdón, esa sería una de las 4 formas de la accesión de inmueble a inmueble. Y pasamos a una siguiente forma de accesión de mueble a inmueble, el cual es establecido en el artículo 658, que establece lo siguiente. Accesión por incorporación a bienes inmuebles. Lo que se une o se incorpora a una cosa pertenece al propietario de esta, de conformidad con las disposiciones siguientes. Y pues ya se adjuntan los siguientes artículos, ¿verdad? Pero a palabras sencillas, ¿qué es lo que nos está queriendo dar a entender esto? Pues conviene precisar que mientras la accesión de mueble a inmueble se debe al hecho del hombre, en cambio en las accesiones fluviales se deben a hechos naturales. O sea, si alguien construye en terreno ajeno, por lógica, ¿verdad? Eso pasa a ser de nuestra propiedad, así hayan construido, por ejemplo, una mesa, ¿verdad? Mientras que en las acciones fluviales se deben a hechos naturales. O sea,
Si alguien construye en terreno ajeno, esa es una acción del hombre. Sin embargo, si el río cambia de cauce, esa es una acción fluvial y por ende es algo que sucede por hechos de la naturaleza. Y encontramos una forma adicional de accesión, la cual es construcción, plantación o siembra en suelo propio con materiales ajenos. Y establece lo siguiente el artículo 660. Accesión de mala fe con materiales ajenos. El propietario del suelo que ha hecho construcciones, plantaciones u obras con materiales ajenos debe pagar al dueño el valor de estos y quedará también obligado, en caso de mala fe, al pago de los daños y perjuicios, pero el propietario de los materiales no tiene derecho de llevárselos a menos que pueda hacerlo sin destruir la obra construida o sin que perezcan las plantaciones. Y aquí he agregado algo más. Si el propietario del suelo hiciera en él plantaciones, construcciones u obras con materiales ajenos, o sea, que son de la propiedad de otra persona, pudiendo esto ser separado de la obra construida sin que ésta sufra menoscabo, podrá el dueño de aquellos retirarlos. De no ser así, pues esta es la única excepción, el propietario de la finca los hace suyos, debiendo abonar su valor. Por ejemplo, si Pedro hace una pared con los materiales de Juan, pues Pedro está en la obligación de pagar o resarcir el daño a Juan, ¿verdad? Por la pérdida de sus materiales y pues la apropiación indebida o de mala fe. Sin más que agregar, eso ha sido todo de mi presentación. Espero sea de utilidad para las personas o estudiantes que, que encuentren en mi presentación la ayuda necesaria, ¿verdad? Y para la persona que pues esté calificando esta tarea, espero haya sido de su comprensión. Sin más que agregar, se despide de ustedes Luis Armando Hernández, estudiante del cuarto semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala.